Basta con mirar las noticias para darse cuenta que estamos viviendo en un mundo cambiante, cambia permanentemente. La incertidumbre, la ambigüedad, la complejidad nos acompañan todos los días. La pregunta es cómo las organizaciones responden a ese mundo cambiante. Y por supuesto surgen cosas como el cambio de procesos, ajustes en la estructura organizacional, modernización de la tecnología o incorporar tecnología nueva, invertir en infraestructura, incluso casos como la capacitación. Y claro, contratar gente experta. Pero la pregunta del millón es, ¿quién cambia los procesos? La gente. ¿Quién ajusta la estructura? La gente. ¿Quién define cuál es la tecnología que la empresa necesita tener? La gente. ¿Quién define las inversiones en infraestructura? La gente. ¿A quién se capacita? A la gente. ¿Y quiénes son los expertos? Pues personas. Entonces resulta que la gente es el factor común. Resulta que las organizaciones se meten en estos procesos de cambio para dar respuesta a lo que el mundo les pide, pero se olvidan de que los cambios hay que hacerlo desde la gente o con la gente. Entonces, claro, para poder hacer un proceso de cambio efectivo, pues hay que entender cómo cambian las personas. Y empezaré por decir, como lo muestra el modelo en la pantalla, que nadie cambia por imposición de un tercero. Por tanto, la intención de cambiar es el detonante de cualquier cambio. Es decir, si la persona no tiene intención, pues no cambia. Pero la intención per se debería conllevar a la toma de una decisión y esa decisión debería transformarse en una acción. Y solo cuando hay acción se puede decir que hay cambio. O dicho de otra manera, un cambio sin acción es solo una intención. Es decir, dentro de la naturaleza del cambio está la acción. Pero hemos visto que hay personas que tienen como una cierta disposición al cambio y hay personas que no tienen esa disposición al cambio. Y parece que eso tiene que ver con la manera como las personas viven la vida, como ven, como perciben, como entienden la vida. O sea, con su manera de ser, de vivir y de pensar. A eso se le llama actitud. Es decir, la actitud es determinante para que haya intención y esa intención se transforme en una decisión. Pero hay otro elemento adicional y a ese elemento adicional deberemos llamarle la percepción. Percepción significa que las personas actúan de acuerdo a cómo entienden, perciben o sienten una situación. Si hubiera un temblor en este momento, habría tantas reacciones diferentes como personas hay aquí hoy. Y eso no tiene que ver con el hecho en sí. El hecho fue el temblor. ¿De cuántos grados en la escala de Richter? De 5 grados en la escala de Richter. Pero si entrevistáramos a las personas, algunas dirían, fue lo peor que nos ha ocurrido. Pensé que el mundo se iba a acabar, mientras que otros dirán, no, eso estuvo hasta interesante ver cómo los demás reaccionaban. Yo me senté ahí al lado y me puse a sentirlo. Y resulta que esa percepción que tuvieron del hecho, un temblor, los hizo actuar de diferente manera. Algunos gritaron, otros se desmayaron, otros estuvieron tranquilos, algunos hasta se lo gozaron y pusieron a observar lo que pasaba. Entonces la percepción influencia la acción. Pero a este tema le falta todavía un elemento. Y el elemento que le falta es la permanencia. Porque un cambio sin permanencia es un intento de cambio. Si yo no asiento los cambios y no los mantengo en el tiempo, pues el cambio no se dio, porque yo volví a ser el mismo de antes. Hice la acción 2 o 3 días, pero al cuarto día volví a ser el mismo de antes. Entonces no hubo cambio. Por tanto, el proceso se da de esta manera. La actitud y la percepción son elementos detonantes. Y el proceso se da a partir de la intención, que se transforma en una decisión, que a su vez conlleva una acción. Y si hay permanencia, el cambio se da. Por supuesto, la permanencia requiere
repetición y requiere compromiso. O dicho de otra manera, requiere disciplina. Si la actitud es el factor desencadenante, la pregunta es, ¿cuál es la actitud y cómo la influencio? Entonces hablemos un poco de las actitudes. Me imagino que todos conocen al pesimista. El pesimista es aquel que ve el vaso medio vacío, pero no es la única actitud, hay muchas más actitudes. Está la víctima, está el utilitarista, está el materialista, está el superficial. Y las actitudes tienen una característica interesante, y es que cada actitud tiene una contraria que se le opone. Así, al pesimista se le opone el optimista, a la víctima se le opone el luchador, al utilitarista se le opone el generoso, al materialista el espiritual y al superficial se le opone el profundo. A priori, uno tendería a pensar que está frente a unas actitudes de carácter negativo y unas actitudes de carácter positivo. Pero resulta que eso no es tan cierto. De hecho, a mí me pasó que me considero un optimista, que alguna vez una persona que yo consideraba pesimista me dijo, ¿qué actitud tan negativa tiene usted? Y entonces, ¿cómo puede ser posible que alguien que yo considero que tiene una actitud negativa dijera que yo tenía la actitud negativa cuando yo soy el optimista? Esa misma semana tuve la suerte de ver una entrevista que le hizo Yamid Amad a José Saramago, el Nobel portugués de literatura. Y en esa entrevista José Saramago le dijo a Yamid, los únicos interesados en cambiar el mundo son los pesimistas, porque los optimistas están encantados con lo que hay. O sea, de alguna manera, lo que José Saramago estaba diciendo es que los pesimistas son necesarios. Pero yo también creo que los optimistas son necesarios. Pero visto de una forma más global, uno diría, un país, una empresa, necesita de pesimistas, porque los pesimistas ayudan a ver los problemas. Pero también una empresa y un país necesita de los optimistas, porque los optimistas encuentran caminos para solucionarlos. Entonces, si ambos tipos de actitud son necesarios, ya no podemos tacharlas de negativas y positivas. Entonces, ¿cómo tacharlas? ¿Cómo las clasificamos? Pues las podríamos clasificar de una manera diferente, y es que hay actitudes que obedecen a una mirada cualitativa de la vida, mientras que hay actitudes que obedecen a una mirada cuantitativa de la vida. Exploremos ese concepto. Si tenemos actitudes, unas de mirada cuantitativa y unas de mirada cualitativa, veamos cómo se desarrolla. Quien tiene una mirada cuantitativa evidentemente ve la cantidad, mientras que quien tiene una mirada cualitativa evidentemente ve la calidad. Quien tiene una mirada cuantitativa de la vida prioriza el tener y el lograr, mientras que quien tiene una mirada cualitativa de la vida prioriza el ser. Quien tiene una mirada cuantitativa le importa ganar y en todo caso no perder, mientras que quien tiene una mirada cualitativa le importa aprender y dar. Quien tiene una mirada cuantitativa de la vida se rige por el interés, mientras que quien tiene una mirada cualitativa se rige por los valores. Quien tiene una mirada cuantitativa de la vida busca el logro de metas materiales, el éxito o el poder, mientras que quien tiene una mirada cualitativa de la vida busca el sentido. Entonces son claramente distintos, pero ambos son necesarios, porque en este lado está el logro de las metas de las organizaciones, mientras que en este lado está el cumplimiento del propósito de las organizaciones. Es decir, el lado izquierdo es el campo de las ambiciones, mientras que el lado derecho es el campo de las aspiraciones. Y cuando yo era pequeño, en algún momento mi abuela me dijo, mijo, tenga muchas ambiciones, pero tenga grandes aspiraciones. Y claro, eso tiene un significado. Y el significado que tiene es que las personas no somos una actitud, somos un conjunto de actitudes. Por tanto, todos tenemos ambiciones y todos tenemos aspiraciones. Por supuesto que hay personas que podríamos identificar más en un lado o más en el otro, pero en general
Hasta la persona más materialista del mundo quiere que sus hijos sean felices. Por tanto, las personas somos un conjunto de actitudes. Ahora, ambiciones y aspiraciones confluyen en un solo concepto. Y ese concepto se llama el propósito. El propósito habla del para qué, de para qué estamos aquí. Y en él confluyen nuestras ambiciones y nuestras aspiraciones. Entonces habría dos momentos en la vida de las personas que son los momentos más importantes de la vida de cualquier persona. El día que nace y el día que descubre para qué nació. ¿Para qué estoy aquí? Por tanto, el propósito conecta a las personas con su proyecto de vida. Entonces, volviendo al esquema donde mostrábamos cómo cambia una persona, deberíamos decir que el propósito es la clave. El propósito es la clave porque el propósito afecta, incide en la actitud. El propósito cambia la percepción e impulsa el compromiso, que son los tres elementos desencadenantes del proceso de cambio y que lo afianzan. Si el propósito conecta a las personas con su proyecto de vida, es un elemento de gran poder. Un elemento de gran poder. De hecho, he tenido la oportunidad de trabajar con algunas organizaciones que se dedican a temas humanitarios y sociales. Y dentro de esas organizaciones he escuchado personas decir, este es el mejor trabajo que he tenido en mi vida, casi que pagaría por hacerlo, casi que lo haría si no me pagaran. Y de hecho, en muchas de estas organizaciones los salarios son bajitos, no siempre les pagan a tiempo, las prestaciones son a duras penas lo legal. Muchas veces los contratos ni siquiera son contratos a término indefinido. Entonces, ¿por qué una persona dice semejante cosa? Porque claramente encuentra en ese trabajo que hacen las organizaciones una razón de ser. Algo tan poderoso que quiere hacerlo, por lo cual dedica su vida, que está totalmente conectado con su proyecto de vida. Ahora, el cambio, como se ha visto en las personas, tiene unos enemigos. El primer enemigo es la inercia, que es la tendencia a seguir haciendo las cosas como siempre la hemos hecho. Entonces, por ejemplo, si una organización quiere cambiar la plataforma tecnológica por una nueva, pues se va a enfrentar al hecho de que muchas personas creen que el F1 es para una determinada función y que la hacían ya automáticamente, entonces cada vez que quieran hacer esa función hundirán F1, pero resulta que en la nueva plataforma, pues F1 significa otra cosa. Entonces, luchar contra ello es difícil porque ahí está, y eso lo hacen por inercia. El segundo enemigo es la adicción por lo urgente. Y es que las personas tendemos a desplazar lo importante por meternos en lo urgente. Y esa tendencia a meternos en lo urgente tiene que ver incluso con nuestra fisiología, porque lo urgente nos hace sentir como bien, porque produce adrenalina, porque genera dopamina. Pero el problema principal es que los procesos de cambio siempre están en el ámbito de lo importante. Entonces la gente aplaza y aplaza las cosas por estar atendiendo cosas urgentes. Una llamada telefónica, un problema en la oficina, un problema en una sucursal. En fin, cosas como esas suceden y hacen que las personas desplacen aquellas actividades que están en lo importante, dentro de ellas los procesos de cambio. El tercer enemigo son los paradigmas. Y los paradigmas son sumamente peligrosos porque como son creencias profundas compartidas por todos los miembros de la organización, pues afectan directamente al propósito, minan el propósito. Y al minar el propósito, pues entonces afectan los efectos que el propósito genera. Es decir, afectan la actitud, afectan la percepción, afectan el compromiso. Y esos paradigmas están allí. Y si no los identificamos y no luchamos contra ellos, pues tendrán la capacidad de llevar al traste un proceso de cambio. Y el último enemigo son los obstáculos tangibles. Los obstáculos tangibles son, como lo dice la palabra, simples, tangibles y concretos. La plataforma informática iba a salir el 25 de febrero y el 25 de febrero no salió. Los uniformes se los íbamos a entregar a todos para mejorar la imagen de la compañía y entonces dar un mejor servicio, pero resulta que a la mitad no les entregamos los uniformes porque no estuvieron listos o las tallas no correspondían. La infraestructura de las nuevas sucursales iba a estar lista a tal fecha, pero no estuvo lista en esa fecha y además se ve un atraso significativo. Esos obstáculos tangibles la gente los ve
los percibe, los asimila y afectan su percepción, porque entonces la gente empieza a pensar, el cambio no es posible. El cambio no es posible. Cuando afecta su percepción, se acaba el proceso de cambio. Por tanto, debemos decir que un proceso de cambio, bajo este esquema, debería lograr lo siguiente, debería lograr que la gente quiera cambiar, crea que es posible, aprenda lo que sea necesario aprender, intente hacer las cosas y persista en ello, para que ese proceso de cambio logre lo que nosotros como organización queremos. Y entonces eso requiere un cierto modelo, una cierta forma de hacer las cosas. Por tanto, les voy a mostrar lo que un proceso de cambio puede ser de una forma muy simple y corta. Un proceso de cambio debería, bajo lo que hemos visto, tener solamente 3 elementos. Primero, debe hacer visible el propósito. Segundo, debe reforzar la percepción. Y tercero, debe atacar los enemigos. Veamos rápidamente cómo se desarrolla cada uno de estos elementos. Visibilizar el propósito significa hacer visible el propósito de la organización, pero conectar el tema de cambio con ese propósito. ¿Para qué estamos cambiando y cómo este cambio tiene que ver con ayudar a cumplir el propósito de la organización? Por supuesto, hay que divulgar las razones de cambio y además hay que hacer visibles los beneficios del cambio para las personas que trabajan en la organización, para los clientes y para la organización misma. Eso es visibilizar el propósito. No solamente decir que vamos a cambiar y por qué vamos a cambiar, es más profundo que eso. Reforzar la percepción significa definir el cambio a nivel de comportamientos esperados por cada una de las personas que trabajan en la organización. Muchas veces lo que sucede es que las personas en las organizaciones ven el cambio como algo tan grande que dicen eso no es posible, porque no lo logran conectar con su trabajo, con lo que ellos hacen. Entonces, cuando las personas se les explica cuál es su papel en ello, cuáles son los pequeños cambios que tú tienes que hacer, entonces las personas se dan cuenta que ellos sí pueden hacer eso y que haciendo eso contribuyen al gran cambio organizacional. Eso refuerza la percepción. Es inevitable que los líderes participen en esto, porque el líder en acción lo que muestra es que el cambio sí es posible y que el primero en creerlo es el mismo líder. Por eso, el líder tiene que ser partícipe de cualquier proceso de cambio. Lo siguiente es escuchar las preocupaciones de las personas, las preocupaciones de la gente, porque cuando la gente escucha el proceso de cambio le surgen unas preocupaciones. Si no son escuchadas, la gente creerá que el cambio no es con ellos. Y si además no se les hace partícipes, la empresa se perderá de la oportunidad de recibir algo adicional que puede salir de la misma gente y que puede tener gran poder en un proceso de cambio. Por eso hay que escuchar las preocupaciones y hacer partícipe el equipo. Y por supuesto hay que capacitar. Pero un proceso de cambio no es solo capacitar. Capacitar forma parte de un proceso de cambio donde le enseñamos a la gente a hacer nuevas cosas, a manejar los nuevos equipos, a entender la nueva plataforma informática, a hacer nuevas rutinas o nuevos procedimientos, a entender los protocolos, en fin, a generar las competencias necesarias que afianzan el proceso de cambio. Y lo último, atacar los enemigos implica varias cosas. Hay que identificar los paradigmas para poderlos derrumbar. Hay que hacerlos visibles, pero para hacerlos visibles tenemos que darnos cuenta que están allí. Y solo cuando nos hacemos visibles los paradigmas podemos hacérselos ver a las personas para que las personas de la organización entonces luchen contra esos paradigmas desde ellos mismos y se den cuenta que lo que están creyendo es equivocado. Hay que romper la inercia, recordándole a la gente no solo lo que tiene que empezar a hacer, sino lo que debe dejar de hacer. Hay que crear sentido de urgencia al cambio, dando metas cortas, concretas y contundentes, y haciendo un seguimiento fuerte a ello. Y por último, hay que planear muy bien los elementos que conforman el proceso de cambio para que lo tangible salga como debe salir y no afecte la percepción. Entonces, un proceso de cambio es sencillo. Las estrategias son las mismas que se han usado en muchos procesos de cambio, pero al tener un modelo como este, se les da orden, se les da contenido y se les da sentido. Y todas juntas suman para lograr
lo que quiere lograr en la organización. Y eso es lo que gestión del cambio significa y cómo la gestión del cambio puede ponerse a favor de las organizaciones para que las organizaciones respondan más efectivamente, considerando el factor humano, a los cambios que el mundo nos impone. Muchas gracias. Agradezco su atención. Mayor información sobre este tema que hemos conversado la pueden encontrar en la página web de nuestra empresa, www.maximizar.com.co. También hemos creado un blog donde hemos incluido mucho material que desarrolla este tema y otros temas que puede ser de su interés. Y por supuesto están mis datos de contacto por si desean contactarme directamente.